Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, versículo del 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento, se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo: «Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día es un evangelio que nos exhorta a dejarlo todo por seguir a Jesús. Y es que el seguimiento del Señor así es un seguimiento radical, es un seguimiento nuevo, es un seguimiento muy distinto, sobre todo porque los valores y los mandamientos del Señor son valores muy diferentes a los que nos enseña el mundo. Y por eso el Señor, cuando insiste en que le sigan, habla de un despojamiento, habla de una renuncia radical. En otras ocasiones, el Señor habla inclusive de dejar casa, padre, madre, muchas cosas. De eso nos habla el Señor en muchas ocasiones, a dejar tantas cosas. Ahora el Señor nos habla acerca de la falta, por ejemplo, de un lugar estable donde estar de parte del Señor. Habla también mucho de dejar atrás muchas cosas, familias, como enterrar, por ejemplo, en el caso de este discípulo, enterrar a su padre. A lo que Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Y es que esto es innecesario, porque de lo contrario, todos estos elementos son elementos que luego pueden servir como punta de lanza para el mundo, para hacernos desistir del deseo de estar con el Señor. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay personas que se les envía la misión, se les envía la evangelización, y a veces por comodidad no hacen y no dan el paso para vivir esa experiencia? Tal vez porque les dicen de que van a tener que dormir en casa ajena y no en un hotel de lujo, en un resort con piscina, aire acondicionado, calefacción. Como no es ahí, entonces yo no voy a la misión, porque necesito un cuarto personal, un baño personal, una cama suficientemente grande y tantas comodidades. Hay mucha gente que por eso no se lanza a la misión, no se lanza a evangelizar, porque no se va a estar o no se va a dormir en un lugar digno. Aquellos que hemos tenido la experiencia de poder evangelizar o misionar, sabemos que muchas veces toca que comer cosas que no son tan sustanciosas, cosas que no nos gustan. A veces inclusive nos toca que dormir en hamacas, en el suelo muchas veces. Y es algo que uno hace por amor a Dios. Y es algo que precisamente uno comparte por la gracia de Dios. Pero si uno no está dispuesto a esto, entonces siempre se va para atrás. Y es una de las formas en las cuales precisamente el Señor nos hace ver que necesitamos renunciar, necesitamos mejorar para poder nosotros seguir al Señor. Si estamos atados a las comodidades del mundo, si no somos capaces de exigirnos a nosotros mismos una renuncia total, entonces no servimos para seguir al Señor. Si no tenemos capacidad de renuncia a las comodidades personales o del mundo, entonces no nos hagamos discípulos de Jesús, porque el Señor continuamente va a estar exigiéndonos, porque el Señor continuamente va a estar pidiéndonos a nosotros tantas veces que debemos de despojarnos de tantas comodidades para ser libres, para no tener límites, pero por sobre todas las cosas, para que el mundo no nos seduzca y así dejar a un lado la misión del Señor. Hay que pedir con todas nuestras fuerzas y sobre todo con una gran convicción al Señor que nos dé la fortaleza para que cada uno de nosotros sea capaz de poder renunciar a sí mismo, como lo dijo el Señor una vez: aquel que no se niega a sí mismo, no tome su cruz y me siga, no es digno de ser mi discípulo. Seamos dignos discípulos del Señor,
Aprendamos todos y cada uno de nosotros a exigirnos y a renunciar a nosotros mismos para poder verdaderamente seguir los pasos de Jesús.